Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en el universo mágico de Terry Pratchett, con la tercera de las novelas independientes del mundo disco. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. El país de Omnia está gobernado por una casta sacerdotal corrupta, monoteísta y que se dedica a controlar e intimidar a sus gentes, así como conquistar a los diferentes países fronterizos con Omnia a la mayor gloria del dios Om. Esto es así hasta que el gran dios Om escoge a un elegido para manifestarse ante él. El elegido es un joven novicio analfabeto e inocentón, Brutha. Análisis. Dioses Menores es la tercera de las novelas independientes del universo mágico del mundo disco, elaborada por el escritor inglés Terry Pratchett, y está, entre interesante y aburrida. Creo que es un ensayo disfrazado de novela. Pasadas algunas páginas, la novela sentencia lo siguiente. Muchas historias comienzan mucho antes del principio, y la de Brutha tuvo sus orígenes miles de años antes de su nacimiento. En el mundo hay billones de dioses. Hay más dioses que mosquitos en un pantano. La inmensa mayoría de ellos son demasiado pequeños para verlos y nunca llegan a ser adorados, al menos por nada más grande que las bacterias, las cuales nunca dicen sus oraciones y no son lo que se dice demasiado exigentes en cuestión de milagros. Son los dioses menores, los espíritus de los lugares donde se cruzan los caminos de dos hormigas, los dioses de los microclimas que hay entre las raíces de las hierbas. Y la mayor parte de ellos se quedan así, porque les falta fe. Un puñado de ellos, no obstante, terminan subiendo de categoría. El cambio puede ser provocado por cualquier cosa. Un pastor busca una oveja perdida, la encuentra entre los zarzales y dedica un par de minutos a levantar un montoncito de piedras en señal de agradecimiento general a cualquier espíritu que pueda haber por ahí. O un árbol de forma peculiar llega a ser asociado con una cura para la enfermedad. O alguien talla una espiral encima de una piedra solitaria. Porque lo que necesitan los dioses es que crean en ellos, y lo que quieren los humanos es dioses. La cosa suele detenerse ahí. Pero a veces va más lejos. Más rocas son añadidas, más piedras son levantadas, un templo es edificado allí donde antes se alzaba el árbol. El dios se vuelve más fuerte y la fe de sus adoradores lo impulsa hacia arriba como 1000 toneladas de combustible para cohetes. Para unos cuantos, el cielo es el límite. Y a veces ni siquiera eso. Como es sabido, en el universo del mundo disco los dioses son reales, existen, inclusive, de forma física. Además, por la naturaleza mágica del disco, hay jerarquía entre ellos. Por ello, están los grandes dioses y, como es el caso de Om, los dioses menores. Empero, ¿de qué depende dicha categoría? Es simple, de la fe. La fe es la medida del tamaño de cada uno de los dioses, es decir, entre más se crea en un dios, entre más se crea realmente en un dios, mayor será su tamaño, poder y jerarquía dentro del mundo disco. Caso contrario, si se deja de creer en ellos, o dicha creencia es un autoengaño, tienden a desaparecer e irse a habitar al desierto. Esto, claramente, es una metáfora de la desolación que significa que no crean en ellos. Ahora sí, y después de esta introducción, ¿de qué va Dioses Menores? La historia arranca cuando Brutha, el más leal, si no es que el único, de los creyentes del dios Om, y estudiante de dicha iglesia, se encuentra en una de sus actividades cotidianas con una tortuga, misma que, después de un par de periplos, logra llegar a la iglesia y se comunica con él. Para Brutha, esto, en principio, es sumamente extraño, ya que las tortugas no hablan, ¿verdad? Su extrañeza aumenta cuando se da cuenta que es el único que puede comunicarse con ella. Adicionalmente, y, contra todo pronóstico, la tortuga afirma que es el mismísimo Om, dios al cual Brutha siempre ha rendido pleitesía. Al respecto, Pratchett escribe lo siguiente. Muchos creen sentir la llamada del sacerdocio, pero en realidad lo que oyen es una voz interior que dice, es un trabajo a cubierto en el que nunca hay que levantar grandes pesos. ¿O es que quieres pasar toda tu vida detrás de un arado igual que tu padre? Brutha, en cambio, no se limitaba a creer. Él realmente creía. Esa clase de cosa habitualmente resulta muy embarazosa cuando ocurre en una familia temerosa del dios, pero Brutha solo tenía a su abuela, y ella también creía. La abuela de Brutha creía de la misma manera en que el hierro cree en el metal. Era la clase de mujer que todo sacerdote teme en una congregación, la que se sabe de memoria todos los cantos y todos los sermones.
Así fue como Brutha creció en posesión del más firme y absoluto conocimiento de todo lo referente al gran dios Om. Brutha creció sabiendo que los ojos de Om no se apartaban de él en ningún momento, especialmente en lugares como el excusado, y que estaba rodeado de demonios al acecho a los que solo mantenían a raya la robustez de su fe y el peso del bastón de la abuela, que se guardaba detrás de la puerta en aquellas raras ocasiones en las que no estaba siendo utilizado. Brutha podía recitar hasta el último versículo de los 7 libros de los profetas y hasta el último precepto. Conocía todas las leyes y canciones, especialmente las leyes. Los omnianos eran un pueblo temeroso del Dios. Tenían mucho que temer. Como se puede observar, además de la ferviente creencia, con C mayúscula, de la abuela y de Brutha, se evidencia la pedagogía del terror que subyace al interior de la enseñanza de la iglesia de Om. El miedo como base del conocimiento religioso. Regresando a la historia, obviamente, Brutha no le cree absolutamente nada a la tortuga. Además, según la creencia omiana, Om, si es que puede transformarse, lo haría en águila, león o un gran toro, no en, a sus ojos, una insignificante tortuga. Paréntesis. El hecho de que Pratchett haya elegido que Om adquiriera la forma de tortuga no es aleatorio, es totalmente deliberado. La tortuga, como después veremos, es una forma semiótica de la realidad. Regresando a la historia, la tortuga le pide a Brutha que rápidamente traiga ante él al sumo sacerdote de la iglesia para hablar con él. Brutha le dice que es algo que escapa a sus manos, ya que a los novicios no se les permite interactuar con él. Este hecho ya apuntala, por parte de Pratchett, una crítica a la iglesia como institución. Después de ciertas desavenencias entre la tortuga y Brutha, que involucran que a la primera la quieran cocinar, se establece cierta relación entre ellos. Por otro lado, suceden 2 cosas. La primera es que, la Quisición, paréntesis, por si no se los había dicho, la religión omiana tiene, entre otros, principalmente paralelismos con la religión cristiana y católica. Pues bueno, la Quisición, brazo armado de los omianos, pretende realizar una incursión a Efebas, que es, como lo vimos en la primera de las novelas independientes, el equivalente de Grecia en el mundo disco, para expandirse territorialmente, para llevar la palabra y verdad de Om a los ignorantes, guiño guiño. La segunda es que, dentro de la misma Omia, existe una organización secreta llamada el Movimiento de la Tortuga, que, bajo el lema de «La tortuga se mueve», otro elemento semiótico importante por parte de Pratchett, pretenden asesinar a Vorbis, líder de la Quisición de la iglesia de Om. Regresando con Brutha, además de su fervor religioso, tiene otra cualidad. A pesar de no saber leer ni escribir, esto es otra forma semiótica que simboliza la ignorancia y falta de conocimiento de la iglesia y sus fieles, posee una memoria que sobrepasa, por mucho, a la excelencia. Una vez más, otra forma semiótica que simboliza que, a pesar de la falta de conocimiento formal, la iglesia, como institución, es receptáculo de historia, con H mayúscula. Después de ver que le sucediera algo raro a Brutha, el líder de la Quisición, Vorbis, lo manda a llamar. Este lo entrevista, no sin antes poner a prueba su excelente memoria. Y, al constatarla, ha decidido que viaje con él, con la finalidad de que memorice todo lo que se diga en la reunión con los infieles de Efebas. Acerca de la memoria de Brutha, Pratchett menciona lo siguiente. ¿Puedes recordar todo lo que te ha ocurrido a lo largo de tu vida?, preguntó el hombre corpulento, que había estado observando a Brutha con atención durante todo el interrogatorio. Brutha se alegró de la interrupción. No, mi señor. Solo la mayoría de las cosas. ¿Olvidas cosas? A veces hay cosas de las que no me acuerdo. Brutha había oído hablar del olvido, aunque le costaba imaginárselo. Pero había épocas de su vida, especialmente de los primeros años de ella, en las cuales no había nada. No se trataba de un desgaste de la memoria, sino de grandes estancias cerradas con llave en la mansión de su recuerdo. No habían sido olvidadas, no más de lo que una habitación cerrada con llave cesa de existir, pero cerradas con llave. ¿Qué es lo primero que puedes recordar, hijo mío?, preguntó Vorbis afablemente. Había una luz intensa, y entonces alguien me pegó, dijo Brutha. Nótese cómo Brutha logra recordar, inclusive, su alumbramiento. Y, a todo esto, ¿qué sucede con la tortuga Dios? Pues bien, ha estado vagando por la ciudad, en búsqueda de respuestas para poder destransformarse y regresar a su forma original, ya que lleva siendo ya 3 años tortuga. Al no encontrar nada que lo pueda ayudar y enterarse que Brutha será enviado a Efebas, ha decidido que él también irá para encontrar a algún filósofo de aquel país que lo ayude a poder regresar a su forma original.
Después de algunas vicisitudes que viven en su traslado a Efebas por barco, por fin llegan a su objetivo. Vorbis se reúne con el tirano de Efebas y le reclama el asesinato de uno de sus emisarios en su tierra. El tirano le contesta que él y su armada no tuvieron nada que ver, que fue la misma gente que, lanzándole piedras, lo mató, ya que se sintieron ofendidos porque dicho emisario quiso venir a Efebas a implantar su religión. Además, le reclama a Vorbis querer venir a Efebas a firmar la paz, porque la intención declarada de Omia era negociar la paz, aunque sus verdaderas intenciones eran colonizar Efebas, con varios barcos a su espalda. Resulta que los efebianos se dieron cuenta de las dobles intenciones de Vorbis y destruyeron los barcos, por lo cual Omia no tiene nada con qué tratar de negociar la paz. Por lo cual, ahora se verán obligados a firmar la paz a la efebiana, es decir, un tratado de paz con amplio margen de ganancia para Efebas. Vorbis, sin más que poder argumentar, le dice al tirano que le dé un día para pensar el tratado. El tirano acepta, sin saber que, en ese preciso instante, estaba sellando su caída. Resulta que Vorbis lo tenía todo perfectamente calculado y esto formaba parte de su plan. Ha ganado el tiempo suficiente para que, sus hombres en las sombras, asesten un duro golpe en un banquete que celebra Efebas en honor de tan magnánimos invitados, y hacerse con el poder. Al amanecer del día siguiente, Efebas tiene un nuevo gobernante, Vorbis. Quise dejar lo siguiente para este punto en particular y para caracterizar mejor a Vorbis. ¿Recuerdan al movimiento de la tortuga? Pues sí, intentaron asesinar a Vorbis y, evidentemente, fracasaron. Vorbis ya sabía que iban por él y logra frenar al infiltrado en su círculo interno y lo neutraliza, o, mejor dicho, lo elimina. Además, la Quisición siempre está persiguiendo, a la mínima provocación, a cualquier ser que dé indicios de infidelidad al dios Om, para aplicar sus mecanismos sádicos de justicia divina. Otra de las razones por las cuales Vorbis decide invadir Efebas es porque ahí vive el autor de un texto que quiere destruir, mismo que sostiene que el mundo, es decir, el mundo disco, es, en efecto, un disco plano que está sujetado por 4 elefantes, mismos que están sostenidos por una tortuga gigante que flota en el universo. Mientras que, la religión omiana sostiene que el mundo disco en realidad no es plano, sino una bola. Sí, ya sé que es chistoso lo que hace Pratchett aquí, poner del revés en el mundo disco lo que sucede en nuestro mundo real con los terraplanistas. Es por lo anterior que Vorbis decide quemar la gran biblioteca de Efebas, que es la segunda mayor biblioteca después de la ubicada en la Universidad Invisible, en Ankh-Morpork. Y, a todo esto, ¿qué sucede con Brutha y el dios tortuga? Pues bien, al llegar a Efebas, deciden ir en búsqueda de algún filósofo que les pueda explicar qué son los dioses y cómo funcionan. Sin embargo, solo encuentran indicios de que posiblemente en algún texto de la biblioteca podrán encontrar respuestas a lo que están buscando. Por azares del destino y de la trama, en la biblioteca se encuentran el dios tortuga, Brutha y el filósofo creador del texto sobre la Tierra plana, y se ven en la necesidad de salvar los textos de la biblioteca, o, mejor dicho, los que puedan salvar. No les diré cómo es que planean hacerlo, pero, si han estado poniendo atención al video, lo pueden deducir fácilmente. Después de realizar la anterior hazaña, logran escapar de Efebas con algunos otros compinches del movimiento de la tortuga, y, al enterarse de esto, Vorbis sale en su casa. ¿Podrán escapar de Vorbis? ¿Qué pasará con Efebas? ¿Podrá Om regresar a su forma original? Tendrán que leer la novela para saberlo. Ahora sí, podemos pasar a lo verdaderamente interesante de la obra, la crítica social que hace Pratchett, principalmente a la religión. Una de las primeras cosas de las que se da cuenta Brutha entre las conversaciones que sostiene con el dios tortuga es de toda la falsa información y conocimiento que los profetas declararon que les dijo Om. Desde la creación del mundo, pasando por los sacrificios, hasta los códigos de ética y comportamiento. Esto ya deja entrever la profunda desconexión que existe entre los dioses y sus seguidores. Por ejemplo, Om nunca dejó establecido que se creara una Quisición que persiguiera a los infieles, ya que, y no es porque el dios sea buena gente, él mismo se puede hacer cargo en persona de impartir tales castigos. Lo que me lleva al siguiente punto, la creencia con base en la pedagogía del terror. La gente de Omia no cree en el dios Om porque realmente crea en él, sino porque tiene que creer en él. Así se lo han enseñado. Máxime que, cuando la creencia se desvíe de Om, la Quisición puede entrar en acción para hacerle recordar a la población que tiene que creer en su único Dios. Al respecto, Pratchett escribe lo siguiente. Vuelve a explicármelo. ¿Por qué estamos buscando a un filósofo?, preguntó Brutha.
Porque quiero recuperar mi poder, dijo Om. Pero todo el mundo cree en ti. Si creyeran en mí podrían hablarme y yo podría hablarles. No sé qué es lo que ha ido mal. En Omnia nadie adora a ningún otro dios, ¿verdad? No se les permitiría hacerlo, dijo Brutha. La Adquisición se aseguraría de ello. Sí, es difícil arrodillarse cuando no tienes rodillas. Nótese cómo en la última frase está el castigo. No puedes arrodillarte cuando no tienes rodillas, es decir, cuando ya has sido muerto por las manos de la Adquisición. La gente le reza y le pide cosas a Om porque tiene que pedírselas, porque está obligada a ello. Esto, sin embargo, no significa que realmente crean en él. El único que, genuinamente, cree en él es Brutha. Si él muriese, Om sería desterrado al desierto. Regresando al punto de la desconexión de la gente, en algún momento de la historia, Brutha le reclama al dios Tortuga dicha desconexión, porque no escucha a la gente, y ese es el verdadero motivo de que ya no crean en él. Pratchett escribe lo siguiente: «Podrías haber ayudado a la gente», dijo Brutha. «Pero lo único que hiciste fue fanfarronear y rugir y tratar de asustarlos. Como un hombre que golpea a un burro con un palo. Pero personas como Vorbis hicieron que el palo llegara a ser tan eficiente que al final el burro ya solo cree en el palo. Esa parábola necesita que la trabajes un poquito más», dijo Om agriamente. «Estoy hablando de la vida real. Yo no tengo la culpa de que la gente no emplee como es debido. Sí que la tienes. Si les llenas la mente de porquería solo porque quieres que crean en ti, entonces tendrás la culpa de todo lo que hagan». El anterior pasaje es interesante, no solo por dar cuenta de dicha desconexión, sino porque también involucra a la Adquisición como engranaje que potencia dicha desvinculación. Al respecto, en otro momento de la historia, la Tortuga Dios le dice a Brutha que la gente ya no cree en él, sino que creen en la Iglesia. Y esto es así, porque fue la misma Iglesia la encargada de que eso sucediera, mediante la utilización del miedo y el castigo. Pratchett deja clara la idea de que la gente necesita creer, y, por eso, es que necesita a los dioses. Aunque, eso, en sí mismo, no es cierto. Es decir, los dioses son los seres que vienen a cubrir esa necesidad, no son la necesidad per se. Profundizando un poco, la gente no necesita a los dioses para sobrevivir, los dioses sí necesitan a la gente para no ser exiliados. Esto se refuerza cuando, por azares del destino y de la trama, la Tortuga Dios se encuentra en peligro, ya que la está persiguiendo un águila. Al sentirse acorralada, la Tortuga Dios, irónicamente, le termina rezando a Brutha para que vaya en su auxilio. Esto resuena con una de las frases que Pratchett arroja en determinado momento de la novela: «Los dioses no tienen a quien rezarle». Por otro lado, está la transformación que sufre Brutha. No haré spoilers al respecto, pero a Brutha le sucede algo, a raíz de su viaje a Efebas, que le abrirá las puertas de la reflexión. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que todo lo que te han contado, referente a tu fe, no es más que una gran mentira? ¿Dejas de creer? ¿Entras en un estado de negación? ¿Realizas una superación dialéctica de tus conocimientos? Poco a poco, Brutha entra en una dimensión, aparentemente, exclusiva para los profetas, en la cual cuestionará no solo al dios Om, sino también a la Iglesia, aunque nunca dejará de lado sus acérrimos principios, ya no los religiosos, sino los éticos. Esto último se demuestra en varias escenas donde él puede tomar decisiones drásticas, sin embargo, no lo hace. Esto es interesante, porque, y tomará mayor sentido en el final de la novela, Vorbis es la antítesis de Brutha. Él no tiene ningún código ético, solo busca el poder por el poder mismo, encuentra placer en la violencia, es un manipulador, y finalmente, no cree en lo absoluto en el dios Om. Solo utiliza a la religión para seguir sosteniendo el poder y dominar sobre la población de Omnia y las que se dejen. Cuando están en Efebas, Vorbis se da cuenta del poderío militar que posee el país y quiere hacerse con él. Es por eso que, el filósofo creador de la teoría del planeta plano, desconfía de él y no cree que quiera quemar la biblioteca, no sin antes hacerse del conocimiento que contiene. Por esta razón, es el mismo filósofo el que decide prenderle fuego, para que el conocimiento efebiano no caiga en las manos equivocadas. Por último, hay una cosa que quiero abordar, pero no sé cómo sin hacer spoilers. Les había dicho que la forma de tortuga que adquiere el dios Om es totalmente deliberada por parte de Pratchett, y, esto es así, por uno de los momentos cumbres de la novela. Para no decir de más, digamos que la tortuga se ve involucrada en una escena que representa, simbólicamente, la caída de la realidad sobre la humanidad de Vorbis.
Para los que ya leyeron la obra, creo que me entenderán a la perfección, y para los que consideren leerla, lo entenderán cuando lleguen a esa parte. Como dato adicional, he de decir que la versión de la obra que tengo, además de contar con las habituales notas al pie de Pratchett, viene con otras que sirven como entradas que explican las múltiples referencias a las que alude Pratchett en la obra, desde nombres, citas religiosas, momentos históricos, etc., que dan cuenta de la cantidad de conocimiento que poseía el autor y que encriptaba en sus obras. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.